versículo 4 exclusivamente porque ya le hemos dado lectura y lo hemos cantado. Ya se lo han de saber ustedes de memoria. Y el versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Únicamente nos quedamos ahí con esa pequeña lectura del versículo 4. El versículo 3 hace analógicamente, como lo expusimos anteriormente, la ejemplificación de un árbol frondoso. Gracias a su ubicación, este árbol era así de frondoso. Eso lo dejamos bastante claro y dijimos que la analogía concluye de una forma espectacular, donde dice que todo lo que haga prosperará. Y es un hecho, lo visualizamos en toda la Escritura. Ahora dice, no así los malos. Antagónicamente con nuestra analogía del árbol frondoso, no así los malos no. Ellos son como el tamo que arrebata el viento, como una simple paja que anda volando por ahí. La diferencia, yo los he invitado a reflexionar sobre la diferencia abismal con respecto a esta analogía. Ahora quiero ir más profundo a la exposición de la redacción. Ya vimos cómo el versículo 1 y el versículo 2 hablan de Cristo y nos apuntan a Cristo, y el versículo 3 cómo ejemplifica la salvación en Cristo Jesús y nuestra dependencia de Cristo Jesús, de cada uno de nosotros, de cada uno de los redimidos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Sí? Primero y 2 nos llevan, el primero gloriosamente nos brinda un camino a la salvación, usando la hermenéutica del apóstol Pablo en Hechos capítulo 13. Gloriosamente la explicación exegética es válida. En el versículo 2 hablamos de la ley, la desmenuzamos y vimos cómo también es un camino directo a Cristo Jesús. ¿Sí? El Salmo 3, el versículo 3 del Salmo 1 nos habla de nuestra dependencia de Cristo Jesús. Sigue siendo exaltando la gloria de Cristo. Hace una referencia específica a unas personas específicas. El versículo 4 hace referencia específica a un grupo de personas específicas. En mi redacción del día de hoy, yo quiero que ustedes tengan en cuenta las doctrinas de la gracia. ¿Sí? Porque vamos a ver el esquema, vamos a comprender todo el esquema del Salmo número 1. Lo hemos desmenuzado texto por texto y hemos visto exegéticamente, pero nosotros tenemos que ver todo el esquema, comprender también todo el esquema de este Salmo. Es el Salmo 1 de 150, el libro más grande de la Biblia. Es un libro inspirado. Cada momento tuvo una circunstancia específica. Cuando yo les estaba hablando acerca del trabajo que venimos haciendo, yo les digo que para comprender los salmos, mínimo, aparte de entender el plan de redención, la economía de los tiempos, hay que reconocer que hay que entender también la vida del rey David, hay que entender momentos de la vida de Moisés, ¿sí? Es inspirado, momentos específicos, pero para ser alabados, pero donde se esconde Cristo. Si es el Salmo 1, tiene que tener una estructura maravillosamente fenomenal del decreto de Dios con respecto a la redención. Debe de ser puntual y específico. Cuando lo vemos superficialmente, le dimos una lectura y quizás hablamos muy brevemente acerca de cómo lo entendían los judíos con respecto al Tanaj, y hablamos de la observancia de la ley. Ahora vamos más adentro, tenemos que ir cada versículo más adentro para comprender esto. Para yo dar pie a donde yo los quiero llevar el día de hoy, por medio de las Escrituras, tenemos que comprender cómo describe la Escritura el día malo. ¿A qué se está refiriendo con esta división? Ahora, para esto yo quiero que me acompañen
Hay bastantes textos, pero escogí uno en específico que está en Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 19, donde yo creo que ejemplifica de una manera más concreta lo que queremos desarrollar el día de hoy. Proverbios capítulo 6, versículo 12 al 19. El hombre malo, acuérdense que estamos en el versículo 4 del libro de Salmos, cuando dice, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. El Proverbio 6, 12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, por ahí podríamos decir, bueno, está hablando de la total depravación y nos podemos inclinar, pero yo quiero que junten todo el argumento que vamos a ver el día de hoy. El hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Fíjense la descripción. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Punto y coma. Hace coma. Punto y coma y empieza a dar su ejemplificación, que guiñe los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y después dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Antes de seguir en el versículo 17, yo quiero que se den cuenta que de estas 7 cosas, 3 cosas tienen que ver con la lengua, con lo que decimos, con lo que hablamos. Fíjense, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abominan su alma. La primera, los ojos altivos. La lengua mentirosa, está la primera. Las manos detractadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr a mal. El testigo falso que habla mentiras. 2. Y el que siembra discordias entre hermanos. 3 se la dedica a la lengua. Ahora, si nosotros vemos exegéticamente este contexto, nosotros entendemos, claro, cada uno de ustedes entiende lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es el decálogo. Es una ley inscrita también en nuestros corazones. El versículo 6 del capítulo 23 de Éxodo dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Versículo 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo justificaré al impío. Y hablando de la lengua como un decreto de Dios, de su bendita ley, que refleja la santidad misma de Dios. Yo quiero que tengan aquí en su pensamiento, en lo que estamos hablando, que esté dando vueltas el versículo 4 del libro de Proverbios, del libro de Salmos en el capítulo 1, cuando dice, no así los malos. Y ahorita estamos viendo Proverbios, ¿sí? Donde dice 6 cosas, aborrece Proverbios 6, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abominan su alma, ¿sí? Está describiendo al hombre malo, empieza diciendo el hombre malo, el hombre depravado, ¿sí? El que anda en perversidad de labios, de lengua, punto y coma. Ahora dice Levítico capítulo 19, versículo 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Sí?
Ya expusimos acerca de la ley de Dios. Yo creo que ustedes no van a tener problema con esto. Cuando nos detuvimos en el versículo número 2 del Salmo 1, ya expusimos acerca de las diferentes leyes de Dios, la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Y ya ejemplificamos cuáles son los tres usos de la ley moral. Entonces está diciendo el versículo 16 del capítulo 19 de Levítico. Síganme para que no se pierdan en este desarrollo. No andarás chismeando entre el pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué está hablando de la vida del prójimo con chismear? ¿No se están dando cuenta ustedes que en todo el desarrollo habla con respecto a esta ley? El paralelo de nuestra lengua, del hablar contra las personas, de decir, de levantar falso testimonio, de injuriar con la vida de nuestro prójimo, con atentar contra la vida de nuestro prójimo. Santiago hace más claro esta situación en el capítulo 4 del versículo 11, dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Una reprensión muy grande. Él lo aclara todavía más en el versículo 5 del capítulo 3 de Santiago. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Acuérdense que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora bien, tenemos una descripción en Salmos capítulo 1, versículo 4. No así los malos. Aquí la tenemos, que son como el tamo que arrebata el viento. Tenemos una descripción en Proverbios capítulo 6, donde empieza a desarrollar los malos y hace un énfasis acerca de la lengua, ¿sí? Acerca de lo que decimos, lo que chismeamos. Vimos la redacción en el Antiguo Testamento de la ley de Dios, que nosotros ya quedamos perfectamente, quedó claro en nuestra exposición, que para nada queda anulada. No somos salvos por medio de la ley, pero no queda anulada, porque la ley de Dios refleja y ejemplifica la misma santidad de Dios. Y si nosotros anulamos la ley de Dios, nosotros estaríamos diciendo que Dios es mutable, lo cual contradice toda la Escritura. Dios es eternamente inmutable. Entonces la ley permanece como tal. ¿Por qué? Porque refleja el carácter mismo de Dios, el carácter santo de Dios. Es por ello que ustedes van a encontrar al apóstol Juan diciendo en el versículo 14, verso 15, nuestro Señor Jesucristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. En el versículo 21 del capítulo 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Lo está describiendo, ¿eh? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otra porción de la Escritura, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 3, donde hoy dimos lectura, dice: en esto sabemos, si nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos si nosotros y cada uno de nosotros verdaderamente le conoce, si guardamos su mandamiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre.
El versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. En el versículo 3 del capítulo 5 del Primera de Juan dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ya no son gravosos porque ya se nos ha imputado su justicia y se nos ha derramado su Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros entendemos que dentro del contexto eclesial del siglo XXI en el cual nos toca vivir, hay muchos que falsamente profesan un cristianismo. Muchos que dicen, y bueno, quizás lo que tensa la Escritura no refleja tanto su profesión como algo genuino. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Es decir, tenemos una descripción de una persona mala. Y cuando nosotros conocemos las doctrinas de la gracia, solemos pensar cada uno de nosotros, bueno, pues es que todos venimos a esta tierra en pecado. ¿Es cierto? Es que todos tenemos un corazón. ¿Es cierto? Yo no te lo voy a negar. Todos tenemos un corazón perverso. Eso es verdad. Cuando todos pecaron, es verdad. No hay justo ni siquiera uno, es verdad. No hay hombre justo en la tierra que haga lo bueno y que nunca haya pecado, es verdad. Está en la Escritura, escrito está. Todos nosotros venimos con naturaleza caída, ¿sí? Pero Dios ha derramado de su Santo Espíritu, y aunque quede remanente de pecado en nuestra vida ha sido transformada radicalmente para glorificar a Dios. Porque fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestra forma de vida cambia, no así los malos. Hay una justificación imputada a la vida del justo en un momento específico de su peregrinar. Pero la declaración de esa justificación es eterna. No sé si me estoy dando a entender. En un momento de nuestro peregrinar se nos imputó la justicia. En un momento Dios soberanamente mandó a alguien fue, evangelizó, nos llevó el evangelio, Dios nos mostró nuestra miseria por medio de su Santo Espíritu, nos redimió, nos imputó su justicia. Pero esa justicia imputada a nuestras vidas fue eternamente decretada. Nosotros no somos arminianos, no fue nuestra decisión, fue un plan soberano. El momento que Dios decidió. Ahora bien, el desarrollo de Proverbios en el capítulo 6 va aún más allá. Observa más puntos en nuestro caminar. Es decir, la descripción es un poco más grande de lo que nosotros quisiésemos. El Proverbio 6 en el versículo 12 dice, el que anda en perversidad de boca. El versículo 13 dice, el que guiñe los ojos y habla con los pies, el que hace señas con los dedos. El versículo 14 dice, perversidades hay en su corazón. Ese anda pensando en mal todo el tiempo. El versículo 14 en la parte B dice, el que siembra discordias. La lengua sigue siendo un ejemplo de la perversidad del hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre perverso es un hombre que habla mentiras, es un hombre que mete disolución, es un hombre que mete disensión entre personas, es un hombre que chismea. Cuando digo hombre, estoy refiriéndome a hombre y mujer. Es un hombre que lisonjea. Los que no saben qué es la palabra lisonja, es adular. Cuando alguien te adula. Proverbios 16:29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar en camino no bueno. ¿No han tenido esa clase de personas que te tratan de decir comentarios halagadores con tal de sacarte la vuelta? Hay un dicho
coloquial aquí en México, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Dice que el hombre cuando acaricia al caballo es que lo quiere montar. Cuando el hombre acaricia al caballo es que le quiere dar su trepada. Así es el hombre lisonjero, el hombre adulador. Le habla cosas, lo quiere amansar con los labios. Proverbios capítulo 29, verso 5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Proverbios 29, 5. El hombre que adula a su prójimo, tiende red delante de sus pasos. Cuando está hablando de tiende red, está tendiendo una trampa, está tramando como... Proverbios 26, 23 dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ahora bien, ya hablamos, ya definimos al hombre malo, podríamos pasar más tiempo definiéndolo. Aquí alguien que no tiene un entendimiento un poco más exegético o que está un poco limitado, podría decir, bueno, es que todos somos y todos fuimos en algún tiempo así. Es verdad. Antes de que nuestro Dios nos redimiese, todos éramos así. Es verdad. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es la coherencia del Salmo número 1. ¿Cuál es la coherencia de la redacción del Salmo número 1? Sí, yo les he dicho muchas veces, nosotros, como el apóstol Pablo, en infinidad de ocasiones les dice, ustedes en otro tiempo eran esto, pero ahora son esto. Es verdad. Eso es verdad. Todos en esta tierra vienen con una naturaleza caída. Todos necesitan de la gracia redentora de Dios. Todos, absolutamente todos. Y hice hincapié, bueno, dentro de nuestras relaciones eclesiales y fuera de la iglesia, pues nosotros nos vamos a encontrar con personas que profesan y que no profesan, que tienen esta descripción en específico, que tienen este carácter en específico, tienen este desarrollo. Ahora, con esto en la mente, de Proverbios capítulo 6, de la descripción del hombre malo, y con el desarrollo del versículo 4 del Salmo número 1, quiero entrar al versículo número 5 del Salmo 1. El versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Escuchen. Quiero que me regalen de su atención aquí. El hombre malo es como el tamo que arrebata el viento, es una analogía clara de entender, muestra la insignificancia con respecto a aquel árbol frondoso, maravilloso que prosperará en todo lo que haga. No, los malos son como una paja que anda por ahí deambulando, arrastrada por el viento. Proverbios 6 describe el hecho del malo, ejemplificándolo con las cosas que más aborrece Dios. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abominan su alma, y nos detuvimos únicamente en las 3 que tienen un carácter específico con respecto a la lengua, pero que las otras van ligadas dependiendo, o más bien dependientes del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón proceden los homicidios, los hurtos, todo lo que tiene que ver con pecado. Ahora, el versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora bien, ¿qué pasa con esos hombres malos y esos hombres perversos que describe toda la Escritura? Según Proverbios, Salmo 1, versículo 5, el trabalenguas, pero entre tanto texto luego se nos suele pasar. Versículo 5 dice, por tanto no se levantarán, ¿cuándo? ¿Cuándo? En el día del juicio.
una persona específica con caracteres específicos tendrá una resolución específica. Ellos no se levantarán en el día del juicio, punto, son los malos, punto. Aquí quiero que hagan el balance correcto, exegéticamente hablando, ¿sí? Ahora, la Escritura dice en Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Estoy haciendo brevemente una exégesis que no podemos detallar en el día del Señor. Únicamente quiero brindarles un poco de luz con respecto a los textos. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Es decir, en la tierra, aquel impío, aquel hombre malo, aquel hombre que con los pies se apresura a hacer el mal, aquel hombre que anda chismeando, aquel hombre que anda metiendo disensión entre hermanos, aquel hombre será juzgado un día, aquel hombre estará ante los ojos de Dios, aquel hombre malo no va a ser justificado en base a su reproba forma de vivir ante los ojos de Dios. Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tarde o temprano, aquel hombre malo será castigado. Proverbios 24:20, porque para el malo no habrá buen fin. Y no está hablando del buen fin de Fábricas de Francia. Está hablando del fin, del final. Para el hombre malo no habrá buen fin y la lámpara de los impíos será apagada. Quiero llevarlos un poco más adentro. Espero me estén siguiendo. Quiero darle lectura al capítulo 32 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1677-1689. En el párrafo 1 sobre el juicio final, ellos dicen, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hechos, en el capítulo 17, versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual, ¿qué? Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. ¿De quién habla el Salmo 1 en el versículo 1? De Jesucristo. Vayan hilando la redacción. Juan en el capítulo 5, en el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá ¿a qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene ahora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y el versículo 27 concluye con esto diciendo, y también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora bien, la Escritura afirma que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, un día terminará nuestro peregrinar. Según la misma Escritura, los que han creído en Jesucristo serán justificados, serán declarados sin culpa ante Él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué?
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos capítulo 19, 14, del versículo 9 al 11 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, yo quiero que vayan hilando todas las partes que les estoy dando. Hay una descripción y hay un desarrollo en el capítulo 1 o en el Salmo 1 hasta donde hemos llegado. Hay una descripción puntualizada con respecto al carácter específico acerca del malo, lo que describe como el malo. El que está en el versículo 4 del capítulo 1 del libro de los Salmos. No sé si me estoy dando a entender. El libro de los Salmos es específico. Está siendo específico. Salmo 3 describe a una persona. Salmo 4, versículo 3 del Salmo 1 describe a una persona. Versículo 4 del Salmo 1 describe a otra persona. Los dos llevan una descripción puntualizada en la estructura del mismo salmo. En los del versículo 4, que son los malos, estos, según la misma redacción, no se levantarán en el día del juicio. La Escritura habla de un juicio en el cual todos estaremos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los que estamos aquí compareceremos. Todos. No hay ninguno que se excuse. Todos estaremos ante la presencia de Dios. La redacción nata del Salmo 1 en su estructura primaria está relatando dos tipos de personas. Nosotros ya vimos el camino a la cruz de Cristo. Ahora bien, sin detenerme más, yo quiero darle lectura otra vez a la Confesión de Londres, pero en el párrafo 2 del capítulo del día del juicio. Dice, escuchen, le estoy dando lectura porque me parece muy buena la redacción. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos. Es lo que está diciendo. Y de su justicia en la condenación eterna de los reprobos. Repito esa parte. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de ¿quiénes? De los escogidos. Y la de su justicia en la condenación eterna de ¿quiénes? De los reprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, habla de los malvados, del mismo malvado que habla el versículo 4 del capítulo 1 de Salmos. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición lejos de la presencia de Dios. Ahora bien, Romanos en el capítulo 9, versículo 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para qué? Para destrucción.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, quiero concluir con el material. Quizás no queremos más tiempo para dar consistencia a esto que quiero estar desarrollando, pero yo quiero que hilen la estructura de lo que he venido dando contextos, el fin de saturar a cada uno de contextos. Gracias a Dios a los que están anotando y están tomando esta clase o pudiendo desarrollarla para posteriormente profundizar más. Yo quise que ustedes vieran cómo la Escritura sí define, dentro de su redacción, sí define dos grupos de personas. Nosotros sabemos que todos nosotros somos caídos, todos. Y es Dios en su misericordia el que por su Santo Espíritu nos ha redimido. Y ahora podemos andar conforme a esos caminos. Yo por eso les dije, tengan en cuenta las doctrinas de la gracia en todo esto. ¿Sí? Ténganlas en cuenta, es la misericordia de Dios a nuestras vidas. Pero nos encontramos con que la redacción del Salmo 1 es específica en la estructura. En el versículo 4 del Salmo 1 no está hablando de toda la raza caída. No está hablando de todos los caídos por cuanto todos pecaron. Porque también está haciendo referencia a un árbol frondoso en su analogía interna. La estructura del Salmo número 1, del versículo 3 en adelante, se puede observar claramente en el versículo 6, donde habla de la observación de la justicia de Dios en aquellas personas dependientes de su gracia, según el versículo 3 del Salmo 1, y posteriormente versículo 4, en adelante, hasta llegar al 6, habla de los reprobos. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 6 dice, porque Jehová, estoy en el Salmo 1, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Salmo 1, escuchen esto, el Salmo 1 en su estructura es una exposición del decreto salvífico de Dios. Repito, el Salmo 1 en su estructura es una exposición del decreto salvífico de Dios. Puntual. Bienaventurado el varón. Empieza a hablar de Cristo. Versículo 2. Que en la ley de Jehová habla de Cristo. Versículo 3. Que son como el árbol plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que haga prosperará. Habla de Cristo. Habla de nuestra dependencia de Cristo. Habla del favor inmerecido a nuestras vidas. Así como el árbol dependía de la ubicación, así nosotros dependemos de Cristo. Versículo 4 hace un paralelo. No así los malos. Ellos no. Ellos son como el tamo que arrebata el viento. El versículo 5, por tanto, es decir, concluye el argumento. Versículo 1 habla de Cristo. Versículo 2 del Salmo 1, al referirse a la ley, habla de nuestro camino a Cristo. Habla de que Cristo cumplió toda la ley. Habla de nuestra imposibilidad por cumplir la ley. Y solamente
por medio de lo que Jesucristo hizo, nos podemos deleitar en esa ley de Jehová de día y de noche. Versículo 3 habla de la dependencia de cada uno de nosotros de Cristo. Versículo 4 habla de la antagonía de aquellos hombres que no son como ese árbol, no así los malos. Ellos son insignificantes. Cuando escribe como el tamo que arrebata el viento, describe al hombre malo como insignificante. Versículo 5, por tanto, en resumen, es decir, lo que yo acabo de decir, aquí concluye. Aquí les estoy dando un resumen. Versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Punto. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos? Simple y sencillamente, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Punto. Es una descripción, la estructura del Salmo 1 es una descripción, una ejemplificación clara del decreto salvífico de Dios. El medio por el cual somos salvos, de nuestra dependencia de Él, del decreto de perdición para aquellos que osan rechazar la gloriosa gracia en su incapacidad, claro está, ¿verdad? En su incapacidad. Por tanto, simple, no se levantarán en el día del juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Y resume el Salmo, concluye el Salmo, con la total dependencia de la soberanía de Dios. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Cuando hablamos de conoce, estamos hablando de la doctrina de la predestinación, estamos hablando de la doctrina de la teología del pacto, estamos hablando del pacto salutis, o pacto de redención, o pacto intratrinitario. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.